Buenas tardes, iglesia. Bueno, pueden saludarse si no lo han hecho con su vecino. Pueden saludarse. Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a comenzar con la ayuda del Señor una nueva serie. Es la primera vez que vamos a ver un libro del Antiguo Testamento desde que arrancó la iglesia. Así que sea para su gloria y que seamos edificados a través de este libro. Es un libro corto, tiene 4 capítulos. Vamos a ver un mensaje por cada capítulo. Hoy vemos el capítulo 1. Así que vamos a pedirle al Señor que nos guíe en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por una vez más permitirnos venir aquí a congregarnos, Señor. Señor, te pedimos que estés con nosotros, que uses tu palabra, Señor, para dar vida a aquellos que aún no te conocen. Y, Señor, también que tu palabra sea una espada, Señor, para tu iglesia, Señor, para que tú la edifiques y salga bendecida, Padre, con este libro, Señor, que hoy comenzamos de tu palabra, Jonás, Señor. Ayúdame, Señor, a mí a predicar fielmente y con denuedo tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Jonás es uno de los profetas menores que encontramos en el Antiguo Testamento. Los profetas se clasifican en menores y mayores, no por su importancia, sino por la extensión del libro. Jonás tiene 4 capítulos, así que es un profeta menor. Y en el Antiguo Testamento, el oficio de profeta era designado por Dios y tenía la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a su pueblo, que por lo general consistía en un llamado al arrepentimiento y a que se vuelva de sus malos caminos. Jonás era un profeta destinado a proclamar la palabra en el reino del norte. Recordemos que después del reino de Salomón, el pueblo se divide en 2, reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Bueno, Jonás estaba destinado a profetizar en el reino del norte, en Israel. Así que y antes de entrar de lleno al libro, hay detalles que nos vamos a tomar un tiempito. Esta es la primera vez que comenzamos este libro y necesitamos saber acerca del libro. Como por ejemplo, ¿quién es el autor? El autor es Jonás, pero es un libro que a lo largo de los años ha sido vapuleado y puesto en duda por los hechos fantásticos que se relatan en el mismo. Tanto el autor como el libro se ha puesto en duda. Pero es la misma palabra que se encarga de rebatir estos argumentos. Así que vamos a ver para eso un texto 2 textos nada más, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Cuando Israel, en medio de conflictos de fronteras y de límites con su territorio, Dios envía al profeta Jonás para decirle al rey del norte, que era Jeroboam II, cuál era el límite de Israel impuesto por Dios. Segunda de Reyes 14:25. Él, Jeroboam, está hablando, restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel,
que había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. Y si leemos el primer versículo del libro de Jonás, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Y dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. O sea, con esto, este texto del Antiguo Testamento confirma que evidentemente había un profeta que era Jonás. Pero hay otro texto que es del Nuevo Testamento, y creo que este sería el golpe mortal para aquellos que creen que este libro es un cuento de hadas, de fantasías para niños, y es el mismo Señor Jesucristo que habla de este libro y de este profeta. Mateo 12, 39 al 40. Estaba el Señor hablando con los escribas, con los fariseos, y ellos reclamaban una señal para poder creer en Él. Y el Señor les responde, Mateo 12, 39 al 40. Pero Él les respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Cuando Jesús nombra a Jonás, hay un dato importante que parece no tener importancia, pero es relevante, y dice Jonás el profeta. Por lo tanto, él estaba avalando que había un hombre que se llamaba Jonás y que ese hombre era profeta. Pero de luego él se refiere a los hechos que justamente los hombres atacan y dice él que la única señal que va a dar al pueblo de Israel es justamente la señal de Jonás. ¿Y qué cosa era? Bueno, iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba y luego resucitar. Esa era la única señal y es el libro lo que apuntaba Jonás. Bien, por otro lado, el personaje principal de este libro no es Jonás, sino que es Dios. Leyendo el libro uno descubre que en estos 4 capítulos Dios se menciona directamente 39 veces y Jonás solo 18 veces. El tema o el propósito principal del libro es mostrar la gracia inmerecida en la salvación. Mostrar gracia, compasión y bondad a aquellas personas que no se lo merecen. Aquí es donde también el pacto de Dios con Abraham empieza a asomarse, empieza a dar los primeros frutos. Si recuerdan, en Génesis 12:5, el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Israel, quien fue inicialmente el pueblo escogido por Dios, tenía que ser luz a las demás naciones. Así que el libro comienza con el Señor llamando a este profeta, a Jonás, y el libro termina con el Señor enseñándole al profeta sobre la gracia inmerecida. Tanto de el profeta que él va a tener con el profeta como con los perdidos. En este caso van a ser los marineros, que prontito vamos a ver, y finalmente el libro termina también dando vida a una ciudad que estaba completamente perdida, que es Nínive. Bien, no sé si se acuerdan de la famosa frase, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, esa famosa frase surgió hace muchos años en el Imperio Romano, cuando ellos decidieron construir a cerca de 85.000 kilómetros, hicieron 400 caminos alrededor de toda Europa, y estés donde estés, en el país que estés, ruta que tomes, iba a desembocar a Roma, que era el epicentro en ese momento del mundo. Bueno, el título
para este primer capítulo me pareció oportuno. Todos los caminos conducen a Nínive. No importa lo que haga el profeta, la decisión que tome el profeta, su destino final va a ser Nínive. Y así hoy para nosotros como creyentes debemos decidir qué camino tomar. Y no tenemos opción más que obedecer a nuestro Señor Jesucristo, porque es imposible huir de su presencia. Cualquier otro camino que tomemos, no solo que nos va a alejar de su comunión, sino que también eso va a traer consecuencias a nuestra vida, pero también va a traer consecuencias a quienes nos rodean. Y al final, el camino final de nuestras vidas va a ser la voluntad de Dios, más allá de lo que nosotros decidamos. Vamos a ver estas verdades en 3 partes. Número 1, lo que Dios quiere que hagamos como discípulos, en versículo 1 y 2. Número 2, las consecuencias de desobedecer, versículos 3 al 11. Y punto número 3, el costo de obedecer, versículos 12 al 17. Así que comenzamos con lo que Dios quiere que hagamos como discípulos. Versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. El Señor es quien comienza llamando al profeta Jonás, enviándolo a la obra misionera. Pero esta vez el mensaje no estaba dirigido a su pueblo. Este mensaje por primera vez estaba dirigida a una nación. Y entre paréntesis, Nínive era la capital de Asiria. Y esta nación, 40 años después, iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para juzgar a su pueblo, llevándola cautiva. Así que en principio solo vemos que el mensaje consistía en denunciar la maldad, proclamar contra ella porque su maldad, dice, había subido al Señor. Pero claro, ¿a quién le había encomendado esto Dios? A Jonás. ¿Y quién era Jonás? Un profeta. Y el profeta, como dijimos, por lo general llevaba no solo un mensaje de denuncia que estaban haciendo malas obras, sino el mensaje consistía también en un llamado de arrepentimiento. ¿Y qué pasaba si se arrepentía el pueblo? Dios los perdonaba. Fíjense lo que Dios le dice al profeta Jeremías acerca del mensaje que él tenía que dar. Dios, hablándole a Jeremías, le dice, Jeremías 26:3, tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino, y yo me arrepienta del mal que pienso hacerle a causa de la maldad de sus obras. Este era el patrón del mensaje, siempre. Él enviaba a los profetas para que se vuelvan de sus malos caminos y para que se arrepientan. Y si se arrepientan, el Señor los perdonaba. Entonces Jonás, conociendo al Señor, y aunque vemos acá en el texto que él no se lo dijo explícitamente, pero el mensaje de un profeta sí estaba implícito, el mensaje del arrepentimiento. No era tan solo denunciar, sino que había algo más, que era arrepentimiento. Salmo 86:5, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia, para con tu pueblo Israel, no, para con todos lo que te invocan. Ahora bien, antes de pasar al siguiente versículo, es vital que nosotros tengamos una idea de quiénes eran estos habitantes de Nínive, a quien Dios quería llevar el mensaje de salvación por medio del profeta.
Y para eso quisiera que hagamos un ejercicio. Ustedes se imaginen que son judíos convertidos al cristianismo, pero que no estamos en el 2024, sino que estamos en 1943. O sea, somos judíos. La fecha de hoy es 1943. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Nos llega un periódico, ya que en aquel tiempo no había internet, no había televisión, no había WhatsApp. Y leemos en la sección de noticias lo que está ocurriendo en Europa, en Alemania. Y leemos que durante el último año, la población judía de Europa fue perseguida y asesinada sistemáticamente, siendo el mayor genocidio del siglo a cargo del señor antisemita Adolf Hitler. Y continúa diciendo el periódico, y lamentablemente esto es verdad, que los judíos están siendo transportados diariamente en trenes de carga, conducidos a campos de exterminio, donde si sobreviven al viaje, la mayoría son asesinados en las cámaras de gas. Se calcula que 6 millones son las víctimas judías hasta el momento. Entre los métodos utilizados de exterminio están la asfixia por gas venenoso, los disparos, el ahorcamiento, los trabajos forzados, el hambre, la tortura médica y los golpes. Todo judío, sin importar lo que diga o haga, está siendo blanco de la terrible matanza. En ese instante, cuando dejamos nuestro periódico, viene el cartero, nos da un sobre con una carta y el remitente es Agencia Misionera Cristiana, con un llamado al campo misionero para cada uno de nosotros. El objetivo, Europa, más precisamente Alemania. Te avisan que ya depositaron el dinero en tu cuenta, que hoy mismo tenés que partir rumbo a Alemania, y abajo de todo en la carta, ahí dice, postdata, pasado mañana tenés un encuentro privado y secreto con Adolf Hitler. Bueno, no les voy a preguntar lo que van a hacer, pero esa era más o menos, para que ustedes se den cuenta, la situación de Jonás. ¿A quién tenía que ir a predicarle él? Estos habitantes de Nínive eran especializados en la maldad. Eran archienemigos de los israelitas. Era conocida su maldad por los sanguinarios. Los ninivitas eran tan impíos y brutales que masacraban a los enemigos, desmembraban y quemaban viva a las personas y las colgaban para que todos pasaran y las vean. Ahora el Señor le estaba pidiendo a Jonás que vaya y predique a esta ciudad y que vaya y muestre misericordia para que se arrepienta. Miren cómo la Biblia habla de Nínive. Nahum 3, del 1 al 3. 1 y 3. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña, su robo y saqueo. En versículo 3 dice, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres tropiezan en los cadáveres. Así que Jonás odiaba a los ninivitas y en su pensamiento humano él no podía creer cómo Dios iba a mostrar misericordia ante tanta maldad. Ya, hermanos, acá tenemos nuestra primera reflexión para nosotros. Actualmente el Señor sigue siendo el mismo. Actualmente el Señor sigue mostrando misericordia con personas que no la merecen. Y hermanos, nosotros éramos los habitantes de Nínive. Nosotros. Efesios 2, versículos 3 al 5.
Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se dan cuenta? Nosotros éramos iguales que los ninivitas. No merecíamos gracia. Pero dice el versículo 4, pero Dios, Él sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado de aquel tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes fueron salvados. Qué maravillosa gracia, incomprensible. Lo mismo quería mostrarle a esta gente, a los ninivitas. La gran diferencia de nuestros días es que hoy su pueblo no está conformado solamente por judíos. Hoy está conformado por su iglesia, por argentinos, coreanos, venezolanos, colombianos, peruanos, por todo pueblo, por todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. Así que la palabra de Dios viene a Jonás. Y claro, uno espera que Jonás responda de la misma manera que respondieron todos y cada uno de los profetas. No hay nadie que Dios le haya encomendado una tarea y no la haga. No hay nadie. Desde Moisés, Natán, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, todos el patrón era el Señor les da una encomienda, ellos se levantan y no tienen otro camino más que obedecer. Simplemente lo hacen. Pero este no fue el caso. ¿Qué camino escogió Jonás? El de la desobediencia. Y eso, por supuesto, iba a traerle consecuencias. Siempre, hermanos, que escogemos el camino de la desobediencia, ir en contra de la voluntad de nuestro Creador, eso va a traer finalmente consecuencias. Jonás tenía que llevar el mensaje de salvación, pero Jonás conocía las implicaciones de ese mensaje. ¿Qué hizo entonces? Versículo 3. Jonás se levantó, pero ¿para ir a dónde? Para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, exactamente al otro lado de Nínive, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Otra vez vuelve a decir, lejos de la presencia del Señor. Hermanos, eso es precisamente lo que ocurre cuando nosotros pecamos o desobedecemos. Y Jonás no es que desconocía la doctrina de la omnipresencia, no. Por lo general, mis hermanos, cuando pecamos, no es por falta de desconocimiento. No es porque no sepamos que está mal, que no le agrada a Dios. No es porque no sepamos la palabra cuando pecamos, es porque preferimos seguir los deseos de nuestra carne y a nuestro propio corazón. Como lo hizo Jonás cuando rechazó el llamado y la instrucción del Señor. Él no actuó con sabiduría y él no actuó mostrando temor de Dios. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Actuamos como si estuviéramos fuera del alcance de los ojos de Dios, como si el radar no llegaría a donde estamos. Pero miren lo que el Señor dice, Jeremías 23:24. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Imposible, imposible. Hermanos, nada de lo que hacemos está fuera del alcance ni lejos de su presencia, nunca. A pesar de nuestra circunstancia, cuando hacemos lo malo, los ojos del Señor lo ven. Y cuando hacemos lo bueno, los ojos del Señor lo ven. Bueno, hasta acá todo parece
que está sucediendo conforme a la voluntad de Jonás. Este hombre se va para el otro lado, llega a Jope, busca un barquito y se va para Tarsis. Dice, lejos de la presencia del Señor. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando nuestras decisiones van en contra de la voluntad del Señor, en contra de los propósitos? Hay consecuencias, siempre, siempre. Números 32, 23. Dice así, pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Y es exactamente lo que le ocurre a Jonás. Y nos encontramos con uno de esos grandes pero que hay en la Biblia, ¿no? Versículo 4. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. La tempestad no se había producido de casualidad, las olas no habían surgido de casualidad. La tempestad era claramente producto de la desobediencia de su siervo, del profeta Jonás. La fuerza de las olas y el mar eran de tal magnitud que dice, el barco estuvo a punto de romperse. Versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarla. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y había dormido profundamente. Otra cosa que vemos acá es, por lo general, cuando escogemos el camino de la desobediencia o escogemos pecar, como hizo en este caso Jonás, no solo sufrimos nosotros las consecuencias, sufren también las consecuencias aquellos que están cerca de nosotros, nuestros hijos, nuestras esposas o nuestros esposos, la iglesia. Al igual que estos hombres que esperaban tener un viaje sin sobresaltos, salir de Jope y llegar a Tarsis, un viaje normal, pero ahora se encuentran en medio de una tempestad. ¿Y por qué era eso? A causa del pecado que estaba ahí con él, este individuo, el profeta Jonás. Hermanos, una desobediencia lleva a otra. Es una espiral descendente. Paulatinamente uno se va alejando del Señor, nos vamos alejando de su comunión, y comenzamos a endurecer nuestro corazón. Y cada vez nos alejamos más. Y lo peor es que creemos que el Señor no nos está viendo. Así que, si no nos arrepentimos de nuestra terquedad, en ese momento, nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Se va a volver como una roca. Y cuando nos queramos acordar, vamos a estar en el fondo del mar. Observen este contraste, porque es fabuloso. Los marineros estaban en pánico. Estos hombres, cada uno de ellos estaba suplicando a su Dios, por favor, sácanos de esta tormenta. Empezaron a arrojar todo lo que tenían a mano para alivianar la carga del barco. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás se fue abajo a la bodega y se puso a dormir. Un dato curioso, la Septuaginta dice, se puso a dormir y roncar. Increíble. Esa actitud no le suena como, Señor, haz lo que quieras, pero yo a Nínive no voy a ir. Haz lo que quieras. ¿Cómo tenía su corazón? Como una roca. Y así actuamos muchas veces, hermanos. Así actuamos nosotros
cuando no queremos soltar ese pecado, cuando no queremos dejar de ver las cosas que no tenemos que ver, cuando tenemos que dejar de ir a lugares que ya no tenemos que ir, o cualquier otra cosa que sea de tropiezo en nuestra vida. Así que, ¿qué hizo Jonás? Dice que se durmió, pero el Señor no lo iba a dejar tener dulces sueños. El Señor iba a romper su paz. Y gloria a Dios, porque si sos un hijo de Dios, el Señor te va a inquietar y no vas a tener paz. Y el Señor no va a parar hasta llevarte a los pies del Hijo de Dios, pedirle perdón y Él tener que restaurarte. Versículo 6. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Ahora, ¿cómo supo el capitán que Jonás estaba abajo? En la bodega, la verdad que no lo dice. Algunos comentaristas dicen que estaba bajando el capitán para buscar carga, para tirarla al mar, pero la verdad es que no lo sabemos. La cuestión es que este capitán encontró a Jonás plenamente durmiendo. Y el tono con que se puede observar el texto indica que este capitán pagano estaba bastante enojado, bastante enojado. ¿Cómo es que estás durmiendo?, le dice. Y lo irónico de este asunto es que el siervo de Dios, en vez de estar en medio de la situación, llevando a una tripulación pagana a buscar al Dios verdadero, los paganos estaban buscando al Hijo de Dios para que se ponga a orar a su Dios. Pero su camino de desobediencia hace que un pagano exhorte a Jonás y que busque al Señor. A veces somos confrontados con personas que no conocen al Señor y tienen mejores actitudes que nosotros y nosotros los observamos y realmente eso nos confronta y nos avergüenza porque tienen mejores actitudes siendo del mundo que nosotros mismos. Pero Dios, por su gracia, nos arrincona y nos lleva, usa su espíritu para llevarnos a la confesión, al arrepentimiento de pecados y para restaurarnos. No nos deja continuar en nuestra miseria. Él busca todos los medios, puede ser a veces una enfermedad, un despido, una bancarrota, lo que sea, para que finalmente nosotros nos inclinemos a Él, reconozcamos nuestro pecado y nos volvamos al Señor. Versículo 7. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Dios había hecho que el alivianar la carga no sirva para nada. No sirva para nada. Así que estos hombres deciden echar suerte, algo que era común en aquel tiempo, en el mundo antiguo. Pero Dios, que puede arrojar los vientos sobre el barco, el mar, las olas sobre el mar, también arroja los dados en manos de gente impía para llevar a cabo sus propósitos. Así que ellos arrojan suerte y la suerte cae sobre Jonás. El Señor ponía su dedo apuntándolo directamente a Jonás. Él quería exponer el pecado de su siervo para llevarlo al arrepentimiento. Versículo 8. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Es decir, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es ese Dios a quien servís? Y sigue diciendo el texto, ¿qué oficio tenés? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres?
No sabemos qué tan rápido contestó Jonás, pero imagino que escuchar esas preguntas y responderlas él en su mente ya le estaba trayendo convicción. ¿Quién es tu Dios? Y él contestándose, ¿quién era su Dios? El creador del mar, del cielo, de la tierra y todo lo que hay. Y él, a medida que le hacían esas preguntas, entiendo, veo, podemos creer que él se contestaba y eso ya le empezaba a dar convicción de pecados. Y hermanos, como dijimos, la mayoría de nosotros, las veces que pecamos, no lo hacemos por falta de desconocimiento. Muchas veces el Señor utiliza hermanos, su palabra, o hermanos que vienen y nos exhortan y nos dicen las cosas que las leímos 10 millones de veces y que las sabemos. Pero basta que venga un hermano y nos diga algo sobre la palabra de Dios y el Señor use esa palabra para destapar nuestros oídos, ablandar nuestro corazón y llevarnos al arrepentimiento. Versículo 9. Él le respondió, soy hebreo. Indica eso, que él era parte del pueblo de Dios. Temo al Señor. Ahora estaba afirmando que temía al Señor. Ahora vuelve en sí y eso denota arrepentimiento. Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra, ahora da a conocer quién es su Dios. Pero cuando da a conocer quién es su Dios, estos hombres entran en pánico. Porque el pánico que tenían acerca del mar, de las olas y del viento, ahora este hombre que estaba en el barco era un profeta del Dios creador del mar, del cielo y de la tierra. Y estos hombres entran en pánico ahora. Salmo 95:5. Suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Con esta respuesta Jonás estaba revelando la causa de la tempestad. ¿Quién era la causa? Él mismo. La causa de la tempestad era él. Él estaba huyendo de la presencia de Dios, de ese Dios que había creado el mar. Así que el miedo de estos hombres no podía apartarse del Dios de Jonás. Versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, porque él les había declarado. ¿Cómo Jonás podría ahora responder esa pregunta? ¿Qué es lo que has hecho? Hermanos, confesar nuestro pecado puede ser duro, nos puede costar, pero es necesario. Es necesario. Ahora, ¿con qué cara Jonás le decía a estos marineros que no conocían al Señor que él había huido de un mandato del Señor porque no quería tener misericordia con los impíos? ¿Con qué cara él ahora? ¿Cuál era su testimonio? Esa pregunta lo arrinconaba y lo humillaba. Nuevamente los marineros se hacen portadores de la conciencia de Jonás. ¿Qué es esto que has hecho? Detrás de esa pregunta está la voz de aquel Dios cuya presencia Jonás escapaba. Lo mismo hace Dios cuando viene un hermano o una hermana a confrontarte. Él viene a confrontarte y el versículo dice, ellos sabían que él huía de la presencia del Señor. Lo que te hace el Señor por medio del pueblo suyo, de su iglesia, es confrontarte con su palabra para confesar tu pecado y que Él te pueda restaurar.
que Él te pueda restaurar. Versículo 11. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Nuevamente, otra pregunta. ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pero esta pregunta confirma que Jonás debía recibir la consecuencia de su desobediencia. ¿Qué haremos contigo? Jonás ya había confesado su pecado. Había sido él la causa de la tempestad. Y con esta pregunta es como si Dios mismo le dijera a él, ¿cuál te parece que es ahora el camino, mi querido profeta? ¿Cuál te parece ahora? Y Jonás escoge el camino, esta vez, de la obediencia, que representa la gracia de Dios hacia los perdidos. Lo que le pidió el Señor en un comienzo, al principio, ir a Nínive y mostrar gracia. Ahora Jonás estaba mostrando gracia para con estos hombres y decide asumir el costo de obedecer. El punto número 3. Dios no había permitido que el alivianar la carga que ellos arrojaban al mar aplacara su ira. Al contrario, la tempestad aumentaba. Pues el mar, dice el versículo 11, se embravecía más y más. Parece que alguien debía pagar por esa desobediencia. Y ese era Jonás. Ahora él está dispuesto a asumir el costo. Y quizás, hermanos, nuestra obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra, muchas veces te exija dejar cosas, dejar de ver personas que son de tropiezo para tu vida. Pero la palabra dice, Marcos 10, 29 al 30. Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermano o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Así que Jonás ya está decidido a ofrecer su vida a cambio de que los marineros queden vivos. Versículo 12. Tómenme, láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Jonás ya no intentaba esconderse de Dios, tampoco intentaba esconder su pecado. El Señor le había dado convicción de pecado, él lo había confesado. Ahora está dispuesto a asumir las consecuencias de su desobediencia. A través de esta decisión, Jonás, de estar dispuesto a dar su vida, estos hombres habían aprendido mucho más acerca de ese Dios de Jonás. Su comportamiento reflejó quién era su Dios. Su actitud reflejó, su testimonio ahora reflejaba quién era su Dios. Habla tu manera de vivir acerca de ese Dios que decís temer. Habla tu vida, iglesia, de ese Dios al cual decís temer. Esto llevó a los marineros a la compasión y a tratar de llegar a la costa para que Jonás se salvara y no muriera. Versículo 13, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Obviamente sus esfuerzos eran en vano. Y vemos que más allá de las tormentas hay un Dios soberano que está llevando a cabo sus propósitos, tanto en él, en el profeta Jonás, como en estos marineros. Aunque Dios los hacía pasar por el valle de sombra
de muerte, sus propósitos para ellos finalmente iban a ser para bien. Rescatar y restaurar el duro corazón de su siervo y dar vida en los corazones muertos de aquellos marineros desesperados. Versículo 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Ahora bien, ahora habían llegado a entender quién era el Dios de Jonás. Y por primera vez estos hombres, estos marineros, con sus propios labios, rogaban y clamaban al Señor, creador del cielo, del mar y de la tierra. Sus dioses no habían podido salvarlos, no habían podido parar la tempestad, pero ahora estaban invocándolo. Su oración no era una oración al aire, era una oración con la convicción de que ellos estaban hablando con el Señor. Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos. Otro punto, ellos reconocen que su vida está en las manos del Señor. No permitas que perezcamos. El ruego de estos hombres era porque Jonás estaba pidiendo que lo maten, que lo arrojen al agua, que él muera ahogado. Y estos hombres temían arrojarlo y que el castigo de Dios caiga sobre ellos. Entonces le piden: no nos castigues por la muerte de tu siervo. Y finaliza el ruego reconociendo la soberanía del Señor, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Estos hombres, estos marineros, reconocían la soberanía plena del Señor. Versículo 15. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó la furia. La tempestad no paraba, y eso estaba indicando que el veredicto de Dios era: arrójenlo al mar. Y después de esto, lo que leemos parece un pequeño avivamiento en el barco, versículo 16. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos. Parece indicar que estos hombres se habían convertido. No lo dice explícitamente, pero su actitud mostraba una verdadera conversión. Yo creo que sí, yo creo que nos vamos a encontrar con estos marineros en el cielo. Y después, cuando vieron la demostración, como al tirar al profeta el mar automáticamente cesó, eso terminó de darles la convicción para que creyeran que realmente el Dios de este profeta que estaba con ellos en el barco era el creador del cielo y de la tierra. Así que parece que el Señor logró su propósito en todo lo sucedido, pero hay algo más. Dios no deseaba la muerte de su profeta. Dios no quería que su siervo muriera. Lo que él anhelaba era que su corazón duro, que su desobediencia sea confesada, él se arrepintiera y podía volver a ser un instrumento de Dios en sus manos. Él no quería que se muriera, él quería restaurarlo. ¿Qué hizo el Señor? Versículo 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No sabemos concretamente cuál era el animal que se lo tragó. No lo dice, algunos dicen una ballena, un cachalote. La verdad que no lo sabemos, pero tuvo que haber sido un animal bastante grande para que Jonás esté vivo en su estómago flotando durante 3 días y 3 noches. Dice un comentarista
Este suceso es inimaginable. Una estadía de 3 días adentro de un pez, en la incomodidad de la oscuridad, con un olor sofocante, con los ácidos gástricos del pez consumiendo su piel, el movimiento constante del pez, la presión ambiente de profundidades del océano, absolutamente nauseabundo. Era un milagro, pero Él se complace en hacer milagros para restaurar a sus hijos. Ese milagro, Él sobrevive dentro de ese pez. No sabemos cómo respiró, no lo sabemos. Lo que sabemos es que Él estaba vivo y que desde allí, desde el fondo del mar, en medio de un pez, Él vuelve a clamar a Dios. Y eso lo vamos a ver, si Dios quiere, el domingo próximo. Pero Él fue humillado en ese pez. Hermanos, la Biblia no dice dónde depositó ese pez a Jonás. No lo dice. Pero lo que sí sabemos es que cualquier camino que Jonás tomó, Jonás terminó en Nínive. Cualquier camino que él tomó, Jonás terminó en Nínive. Jonás capítulo 2, versículo 10. Entonces el Señor dio la orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Y dice el capítulo 3, versículo 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. A pesar de evitar los caminos que conducen directamente a Nínive, si él hubiese ido a Nínive, nos hubiésemos ahorrado 2 capítulos. Pero él desobedeció. Él desobedeció. Isaías 14, 27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Hermanos, así como Jonás fue enviado, así también nosotros tenemos el privilegio de ser enviados por Dios a ser discípulos, a llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Y es cierto que hay similitudes entre Jonás y el Señor Jesucristo, pero hay 3 grandes cosas que acá se deben mencionar acerca de esto. En primer lugar, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, pero no murió. Por lo tanto, no dio su vida por aquellos marineros. Cristo estuvo muerto 3 días y 3 noches en esa tumba y al tercer día resucitó para rescatar a pecadores que no merecían gracia como nosotros. Jonás era culpable por pecar contra Dios, por desobedecer. Cristo nunca pecó, nunca pecó. Y al igual que Jonás, él había sido enviado por Dios para llevar un mensaje de gracia, perdón a los habitantes de Nínive, para mostrar misericordia, pero él levantó su puño contra Dios. Cristo bajó y nos trajo el mensaje de salvación y vino como un cordero que nunca abrió su boca y se entregó por cada uno de nosotros y bajó a este mundo perverso, a este mundo que es peor que la ciudad de Nínive, que nosotros somos los habitantes de Nínive. Y él vino, nunca levantó su puño contra su padre. Ahora Jesús nos envía a nosotros que hagamos lo mismo que hizo él, ir, predicar el evangelio para aquellos que se arrepientan y pongan su fe en él, formen parte de su pueblo. La intención de Dios sigue siendo la misma de aquel tiempo, no cambió.
Dios siempre va a llevar adelante sus propósitos en cada una de nuestras vidas. ¿Estás ahora mismo levantando tu puño contra el Señor en algún aspecto? ¿Te estás rebelando contra su voluntad ahora mismo? Quiero decirte que estás nadando contra la corriente. No tiene sentido. Sacá la bandera blanca. Rendite. No tiene sentido. Él va a hacer finalmente su voluntad en tu vida. Nosotros tenemos dos caminos. Obedecer, y eso va a resultar en bendición para nosotros, o desobedecer. Pero cuando desobedecemos, siempre, hermanos, tenemos consecuencias. Siempre sufrimos. Cuando hacemos las cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, siempre hay consecuencias. Y no solo nosotros recibimos las consecuencias, nuestros familiares, nuestros amigos, quienes nos rodean, la iglesia paga las consecuencias de nuestro pecado. Así que humillate, deja de luchar, deja que Él te restaure, porque Él es amor. Dios es amor. Él quiere restaurarte. Deja de luchar. Dice Pablo, y con esto termino, 1 Corintios 10:12. Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, te necesitamos. Padre, ablanda siempre nuestros corazones, no nos dejes, Señor, en nuestro pecado. Señor, cuánta misericordia has tenido al enviar a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Cuando nosotros no merecíamos gracia, Señor, sino todo lo contrario, merecíamos condenación. Señor, ahora ayúdanos a hacer la gran comisión, a que nosotros, que somos esos portadores del mensaje de gracia, de misericordia, de salvación, Señor, nunca levantemos el puño contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener vergüenza, a predicarlo, a hablar de ti. Padre, te necesitamos. Señor, usa tu palabra, Señor, en tu iglesia, edifícala, Señor, y que, Padre, puedas seguir obrando en aquellos corazones que han venido hoy y que aún no te conocen, Señor, para llevar vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.